Bien, bueno, esta segunda charla entonces es sobre semiología, es cómo abordamos el estudio de un paciente con patología otológica, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros, por eso puse este pequeño dibujito como introducción, nosotros tenemos que ir como los peldaños de una escalera, o sea, para poder abordar el estudio de un paciente con patología de oído, ¿sí? Entonces, esta es una breve frase que nosotros habitualmente van a escuchar por ahí en el consultorio, que van a venir pacientes que directamente vienen con el diagnóstico. ¿Sí? Dice, vengo a verlo, doctor, porque el médico que fui a ver me derivó porque me dijo que tengo o una autoesclerosis, un glomus, un colesteatoma, una otitis media crónica. Entonces, generalmente, ¿qué sucede con eso? Por ahí es un error porque caemos en el sesgo de intentar ir hacia esa patología. Entonces, habitualmente lo ideal es, para empezar, decir, bueno, ¿por qué consultaste por primera vez al médico que fuiste a ver? ¿Sí? ¿Cuál es el síntoma que te llevó a la consulta? Entonces, de esa manera lo vamos a ir abordando desde el inicio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es la posibilidad y adquirir la habilidad de hacer un interrogatorio otológico y de poder hacer un buen examen físico. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, justamente, la habilidad y la pericia son fundamentales para la práctica del examen físico. Son cosas que no le van a llevar mucho tiempo, pero si uno las normatiza y las hace en forma, digamos, pausada, lo puede hacer y va a lograr mejor diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Bueno, abordar aquellos pilares fundamentales para el estudio de un paciente con patología de oído. Como ya sabemos, cualquier paciente hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y por último, solicitar un complementario. Estudio complementario, como la palabra dice, un complemento para aquella patología o para aquellos diagnósticos diferenciales que estamos sospechando. Entonces, con respecto a la anamnesis, ¿por qué hablamos de anamnesis? Bueno, ¿qué son cosas fundamentales? Primero, las patologías de oído no son las mismas en el paciente pediátrico que en el paciente adolescente, en el paciente adulto y en el paciente anciano. ¿Sí? Van a haber patologías que van a depender de la edad del paciente. Por otro lado, hay patologías que son más prevalentes en el sexo femenino y patologías que son más prevalentes en el sexo masculino. Después, lo que son traumas acústicos. Es importante saber de qué trabaja el paciente, porque si es un paciente que tiene estímulo o trauma en el trabajo, porque trabaja expuesto en lugares donde hay mucho ruido, probablemente eso nos va a poner en otra situación. Y la exposición a determinadas sustancias, como por ejemplo el tabaco, el café, el alcohol, drogas que son ototóxicas, son todas cosas que uno tiene que indagar y que tiene que interrogar para poder generar justamente lo que les mencionaba, que son diagnósticos diferenciales. Y por otro lado, si el paciente tuvo alguna práctica previa, ya sea que haya tenido cirugías otológicas previas, que haya tenido, por ejemplo, como se ve ahí en la imagen, algún lavado de oído, alguna instrumentación del oído, ¿sí? Porque eso también nos va a permitir para encarar el diagnóstico. Y otra cosa no menos importante son pacientes que tengan alguna patología de base. Ejemplo, pacientes diabéticos, ¿sí? Ya también nos va a tener sobre todo en cuenta el manejo, el tratamiento y el pronóstico que va a tener la patología en un paciente con una enfermedad de base y en un paciente que no tenga enfermedad de base. Y por último, pacientes con alguna patología sindrómica, ¿sí? Van a ver que hay ciertas patologías sindrómicas en las cuales algunas alteraciones o enfermedades otológicas van a ser de mayor frecuencia. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que consultamos? ¿Sí? Lo que les decía anteriormente. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Sí? Consulta por hipoacusia, consulta por la presencia de acúfenos, otorrea,
otalgia, vértigo, tiene una parálisis facial, son síntomas aislados, están asociados esos síntomas. Todo eso nos va a ir dando una pauta de para dónde ir encarando el diagnóstico. Y no solo la presencia del síntoma, sino también esos síntomas, ¿qué tiempo de evolución tienen? ¿Tienen de larga data? ¿Son de aparición súbita? ¿Son progresivos? ¿El síntoma es continuo, es intermitente, es esporádico? ¿Es uni o bilateral? ¿Y qué grado de severidad tiene? ¿Sí? Vuelvo a repetir, todo esto nos va a poder dar después la pauta de si es un paciente que tiene una patología aguda, si es un paciente que tiene una patología crónica, un paciente que hay que actuar a la brevedad, si es un paciente que se puede programar para ir resolviendo. Bien. Y después pasamos, recién una vez que hayamos hecho el interrogatorio y que tengamos en mente cuál es el motivo por el cual consulta el paciente, vamos a pasar a lo que es el examen físico. Cuando pasamos al examen físico, no hay que ir directamente a hacer la otoscopía, sino que tenemos que inspeccionar primero el pabellón auricular, ¿sí? ¿Qué características tiene ese pabellón auricular? ¿Es un pabellón auricular normal? ¿Presenta sus pliegues? ¿Tiene lesiones en la piel? ¿Sí? Como por ejemplo en este caso, donde estamos viendo una paciente que no presenta lesiones en piel, que todos sus pliegues están respetados, un conducto auditivo permeable. Ahora, fíjense esto, ¿sí? Qué distinto son estas imágenes. A la izquierda podemos ver un paciente con una pericondritis, que puede ser de origen traumático, puede ser de origen infeccioso, ¿sí? Entonces, acá podemos ver cómo se inflaman los tejidos blandos alrededor de lo que es el cartílago del pabellón auricular. En la imagen del centro podemos ver un paciente con un hematoma, ¿sí? Fíjense cómo se genera una disección de plano entre el cartílago y la piel, ¿sí? Entonces, eso también nos va a hablar de la forma de resolución, si es una resolución inmediata, si es una resolución que tenemos que esperar, si hay que tratar directamente en forma quirúrgica, si lo tenemos que tratar primero con tratamiento médico, ¿sí? Y en la tercera imagen vemos un paciente en donde vemos lesiones en la concha auricular, en donde pueden ver lesiones de tipo ulcerado, ¿sí? Era una paciente que presentaba un Ramsay-Hunt, ¿sí? Una reactivación del herpes, ¿sí? Fíjense cómo estas lesiones ya están en un grado avanzado, ¿sí? Habitualmente uno puede encontrar vesículas, en este caso ya esas vesículas generaron úlceras y algunas costras en el pabellón auricular, ¿sí? Y también, como les decía, ver que no exista algún grado de malformación en esos pabellones auriculares. Fíjense, acá vemos distintos grados de microtia, ¿sí? En donde llegamos a un grado donde directamente no hay pabellón auricular. Entonces, motivo de consulta y observación de ese pabellón auricular. Probablemente estos sean pacientes que consulten por una hipoacusia, ¿sí? En general, son pacientes que habitualmente presentan una patología unilateral, entonces nos van a consultar por una hipoacusia, dependiendo del grado de la microtia, de moderado o severo grado. Y eso nos va a permitir a nosotros hacer una valoración para saber de qué manera podemos ofrecerle al paciente mejorar su calidad auditiva. Bien, ¿qué otra patología podemos encontrar a nivel de la inspección de lo que es el pabellón y a nivel preauricular? Lo que se denomina la fístula auris, ¿sí? O fístula preauricular. Esta fístula preauricular, que se da por una alteración en el desarrollo embrionario entre la cuarta y la octava semana de gestación, entre el primer y segundo arco branquial, hay una interposición, digamos, de lo que es el ectodermo en el mesodermo, y eso lo que genera es justamente este defecto a nivel preauricular. Fíjense en la imagen de la izquierda, vemos simplemente el pequeño orificio de la fístula preauricular, a diferencia de lo que observamos en la imagen de la derecha, donde vemos ya una fístula preauricular que se encuentra abscedada. Entonces, dependiendo de las características, de la frecuencia con la que se presenta esta abscedación, esta infección de la fístula preauricular, vamos a decidir si vamos a hacer un tratamiento médico o si lo vamos a resolver en forma quirúrgica. Y después
no menos importante, fíjense por qué es importante ver el pabellón auricular, porque por ahí a veces el paciente nos consulta por otra cosa, pero nos encontramos con alguna lesión a nivel de la piel del pabellón o del conducto. Fíjense, estos son dos casos de carcinomas. En el caso de la izquierda, un carcinoma vasocelular y en el caso de la derecha, un carcinoma epidermoide. Entonces, esta es la importancia porque esto además nos va a llevar a tener que hacer una resección, a tener que evaluar al paciente también si presenta ganglios diseminados en el cuello, es decir, no simplemente evaluar el oído del paciente, sino evaluar otros sectores que nos van a permitir definir la conducta terapéutica y nos van a permitir definir el pronóstico que va a tener ese paciente. Bien. Y acá fíjense qué importante es inspeccionar el paciente no solamente desde lo otológico, sino también preguntar o indagar si tiene alguna otra patología de base. Este es un caso que habían recibido las doctoras del sector de pediatría del hospital, la doctora Paoli y la doctora Arabolaza. Dice un bebito que a nosotros nos consultaron porque presentaba granulomas y otorrea a nivel de ambos oídos. Fíjense que sí, a nivel otológico presenta los granulomas y otorrea, pero también vean cómo tiene todas esas costras a nivel del resto de la piel, tanto del cuerpo como del cuero cabelludo. En este caso era una histocitosis de célula Langerhans. Entonces, acá es importante el trabajo interdisciplinario, ¿sí? No solamente abocarse a la patología otológica, sino también ver y hacer la consulta con otros sectores, con otras especialidades para poder trabajar en conjunto para ver cuál es la mejor resolución terapéutica. Bien, y otra cosa importante a evaluar es el pliegue retroauricular. Van a ver que muchas veces algunos pacientes que van a consultar porque tienen una mastoiditis, les van a consultar porque presentan dolor a nivel retroauricular. Entonces, fíjense cómo en la imagen de la izquierda tenemos un surco retroauricular bien marcado, bien delimitado y cómo en la imagen de la derecha vemos que ese pliegue se pierde, ese surco retroauricular se pierde, cómo el corazón se lateraliza, entonces se denomina síndrome de Jacques, y si uno palpa esa zona, lo más probable es que el paciente, uno palpe una tumefacción y que el paciente presente dolor a la palpación. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, como para evaluar otra de las situaciones, tenemos lo que se denomina el signo del trago. ¿Sí? El signo del trago básicamente es hacer una compresión a nivel del trago, ¿sí? Del pabellón auricular, y en algunos casos nos podemos encontrar con esto, ¿sí? Que es el signo de la fístula. Esto es cuando hay alguna alteración entre el oído medio y el oído interno a nivel de lo que es la cápsula óptica y el paciente habitualmente acude a la consulta por la presencia de vértigo que puede presentarse ante la compresión o algún trauma o ante la exposición a algún ruido de alta intensidad. Bien, y como les había dicho anteriormente, uno no solamente se tiene que abocar a la presencia de la patología otológica, sino que muchas veces eso va asociado a la presencia de adenopatías cervicales, ya sea por patologías infecciosas o por patologías tumorales. Entonces, recordemos siempre cuando sospechamos alguna patología, ya sea infecciosa o tumoral, de la palpación del cuello. Recuerden siempre la palpación del cuello, lo ideal es hacerlo detrás del paciente, ¿sí? Palpando todas las áreas ganglionares de la cadena yugulocarotidia, ¿sí? ¿Y qué vamos a buscar? No solamente la localización, ¿sí? Sino también qué características presentan esas adenopatías, ¿sí? ¿Son adenopatías dolorosas? ¿Son adenopatías sólidas? ¿Son duroelásticas? ¿Son fijas o móviles? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a hablar también, como les mencioné anteriormente, sobre el pronóstico que va a tener
ese paciente. Bien, ahora sí, una vez que nosotros hayamos evaluado todo el pabellón auricular y descartemos toda patología que se pueda presentar a nivel del pabellón, tenemos que pasar a evaluar tanto el conducto auditivo externo como la membrana timpánica. Para eso tenemos tres instrumentos. Por un lado tenemos lo que es el otoscopio, por otro lado el microscopio y también podemos usar otra opción válida que es el endoscopio. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la otoscopía? ¿Sí? Cuando vamos a evaluar la otoscopía, siempre lo ideal es evaluar primero el oído sin patología. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer una comparación con el oído afectado, ¿sí? Si no, por ahí podemos sesgarnos y el paciente puede que ciertas cosas sean normales porque ya son inherentes a dicho paciente. Entonces, como les decía, vamos a evaluar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. La forma ideal de poder evaluarlo es haciendo una retracción del tímpano hacia atrás y hacia arriba, y de esa manera la sinuosidad del conducto nos va a permitir tener un conducto más horizontalizado y de esa manera poder ver mejor las estructuras. Bien, ¿qué es importante? Primero y principal, tener el espéculo de mayor diámetro posible, porque si no, nos vamos a perder de ciertas cosas que van a estar presentes en el conducto por ir a abocarnos a observar directamente la membrana timpánica. Y si observamos con el microscopio, observar con el menor aumento. La idea es que el paciente lateralizar la cabeza hacia el oído contralateral al que estamos observando y fíjense que la posición del microscopio tiene que ser en paralela a la posición del oído que vamos a estar estudiando. Y otra cosa no menos importante es cuando nosotros tenemos que ir a inspeccionar el ático, ¿sí? No se olviden que hay mucha patología que está presente a nivel del ático. La mejor forma de poder observar la patología que se encuentra a nivel atical es colocando al paciente contralateral al oído que estamos observando y con el hombro, con el mentón inclinado hacia su hombro opuesto. De esa manera y con el microscopio en forma oblicua vamos a poder observar si el paciente, por ejemplo, presenta un bolsillo atical con patología que se encuentre a dicho nivel. Entonces, bueno, y por último, habíamos hablado del uso del endoscopio. Sí es importante, y sobre todo para los que recién están comenzando a observar oídos, cuidado con el endoscopio y sobre todo en pacientes pediátricos, porque muchas veces el paciente se moviliza y con el endoscopio tenemos mayor riesgo de generarle algún trauma, tanto en el conducto como sería mucho peor si le generamos un trauma a nivel de la membrana timpánica. Bien, entonces, ¿qué vamos a evaluar a nivel de lo que es la otoscopía? Por un lado, tenemos que ver primero el conducto auditivo externo, ¿sí? Tenemos que ver que la piel del conducto esté sana, ¿sí? Que no haya laceraciones, que no haya ninguna estrechez del conducto, ¿sí? Y que obviamente que a la observación el paciente no presente dolor. ¿Qué podemos encontrarnos dentro de lo que son patologías del conducto auditivo externo? Obviamente cerumen, ¿sí? Como vemos en la imagen de la izquierda. En la imagen del centro podemos observar un forúnculo, fíjense cómo está la piel sobreelevada y por debajo de la misma se puede observar características de aspecto purulento, ¿sí? En esa zona, con un conducto que disminuyó su diámetro, y en la imagen de la derecha, un pólipo a nivel del conducto, probablemente, como se puede observar acá, sea un paciente crónico, que ese pólipo ya venga de larga data, ¿sí? Entonces, esto nos va a ir teniendo un interrogatorio previo de un paciente que consulta porque ha hecho otorrinas de repetición, un paciente que consulta porque tiene a veces dolor de oído, porque se moja y le supura el oído. Entonces, es probable que nos encontremos con este tipo de características. Bueno, ¿qué más nos podemos encontrar? Algunos amiguitos acá que se van a encontrar principalmente en el verano, ¿sí? Como son las miasis, ¿sí?
Eh, Aquellos pacientes, a ver, puede pasar que no, pero son pacientes que ahí no tienen una buena higiene y en esos casos vemos acá cómo se encuentran las larvas de amiasis. En la imagen del centro nos encontramos con otomicosis, también contacto con agua. Algunos pacientes tienen alguna piel que por ahí su pH no los favorece y pueden ver esta imagen algodonosa donde ven estas hifas de color negro. Bueno, entonces acá es un paciente que probablemente consulte por prurito, por secreción, por otorrea, ¿sí? Entonces, esto a nosotros, si el paciente consulta por prurito y por otorrea y vemos esta imagen en el oído, bueno, nos hace hecho sospechar que el paciente tiene una otomicosis. Y por otro lado, obviamente, el paciente que presenta un cuerpo extraño, ya sea que se presente con otalgia o sin otalgia, ¿sí? A veces cuando es un insecto y el insecto todavía se está moviendo, generalmente presentan mucho dolor, otras veces es un cuerpo extraño eh, inerte que no genera dolor, pero obviamente el paciente va a consultar porque presenta hipoacusia. Habitualmente lo importante en estos casos es, y de urgencia, son aquellos pacientes que el cuerpo extraño sea una pila botón, porque como ya han tenido alguna clase, los metales siguen generando lesión en la piel y eso, esa lesión corrosiva no es buena para el conducto auditivo ni para la membrana timpánica. Bien, y otras patologías que van a poder observar en el conducto auditivo que se van a observar con mayor frecuencia dependiendo de la epidemiología, es decir, del lugar donde vive el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, en lugares más cálidos es difícil de ver o es menos frecuente, por ahí no difícil, pero menos frecuente ver una exostosis. Yo ahora que estoy viviendo en un clima un poco más frío, esto es mucho más frecuente de ver, ¿sí? Las exostosis del conducto. Incluso llegas a ver conductos que están bastante estenóticos porque la exostosis es muy grande, ¿sí? Entonces, en este caso, esta exostosis es por irritación de, el hueso del conducto, que crece este sobrehueso. Generalmente son bilaterales, ¿sí? Y habitualmente el paciente no consulta por dolor, consulta porque llega a un punto que le genera una hipoacusia. A diferencia de la imagen de la derecha, donde vemos un osteoma. En este caso es un sobrecrecimiento del hueso, es una neoformación ósea, ¿sí? Como les decía, esto es por irritación, la exostosis, y en este caso es una neoformación ósea. Ambos dos pacientes van a consultar habitualmente, o es un hallazgo o es una consulta porque generalmente presentan hipoacusia. Bien, ¿y qué otra cosa podemos encontrarnos en la consulta? Pacientes que consulten por otorrea, ¿sí? Y esa otorrea puede tener distintas características. Fíjense, puede ser una otorrea mucosa, como en la imagen de la izquierda, habitualmente paciente pediátrico, ¿sí? Que acude porque tiene una otitis crónica y le entró agua, o paciente que hace otitis medias a repetición y terminan con oídos crónicos que le supuran constantemente, pero la característica de esa otorrea es una otorrea mucosa. En la imagen del medio, fíjense, en este la otorrea ya es sanguinolenta, en este caso se denomina otorragia. Habitualmente en este contexto pueden ser por ahí dos situaciones. Una situación que sea una otitis media aguda supurada, ¿sí? O en el contexto de un trauma, ¿sí? Una situación traumática, ya sea que porque el paciente se introdujo algo y se lastimó la membrana timpánica o porque tuvo un traumatismo de cráneo y le supuró el oído. Y fíjense la imagen de la derecha, esta es una pacientita que habíamos recibido en el hospital que presentaba una otorraquia, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo porque la paciente tenía una fístula a nivel del techo y fíjense esa masa que presenta que es un meningoencefalocele. Entonces, se presentaba no solamente con dicha masa, sino también con líquido cefalorraquídeo y obviamente en las imágenes de la tomografía se veía cómo había una dehiscencia a nivel del techo del oído medio. Bien, otra patología importante para a nivel del conducto auditivo, la otitis de Fíjense
es esta distinción. Ya habíamos dicho al principio de la charla que era importante saber si el paciente tenía una patología de base. No es lo mismo un paciente con una otitis externa, un paciente diabético, que un paciente que no es diabético. De base, en la otitis externa, ¿qué vamos a ver? Una inflamación de los tegumentos, de las partes blandas del conducto. Eso va a generar una disminución del diámetro. Obviamente, el paciente va a tener a la palpación del trago, va a tener dolor, ¿sí? Lo vamos a querer mirar con el espéculo y le va a generar dolor. Pueden tener secreción o no, habitualmente tienen escasa secreción, pero fíjense, esto comparado con esta imagen. En este caso, una otitis externa necrotizante o una otitis externa maligna, fíjense que tiene unos microabscesos a nivel del conducto. Y vuelvo a repetir, importante, la mayoría de los pacientes con una otitis externa maligna son pacientes diabéticos. Entonces, ojo en el tratamiento de un paciente con otitis externa que es diabético versus uno que no es diabético. ¿Por qué? Porque hay ciertos signos de pronóstico, el paciente que no está andando bien, el paciente que le hacemos el control a las 48 horas de iniciado el tratamiento y persiste con dolor intenso, sigue con otorrea, sigue con microcesos, sigue con secreción purulenta, ¿sí? Es importante evaluar todo ese contexto, ver que su patología de base esté controlada, eventualmente esto se transforma en una patología de internación. Muy bien. Y ahora pasamos a la membrana timpánica. Ya evaluamos el conducto auditivo, ahora tenemos que evaluar la membrana del tímpano. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la membrana timpánica? Fíjense, esta es un oído normal, donde vemos una membrana timpánica sin lesiones. Fíjense en el cono luminoso, sin patología. Podemos observar las estructuras del oído medio a través de translucencia. A veces se puede ver mejor, a veces se puede ver menos. Pero fíjense, acá tenemos el mango del martillo, podemos observar el yunque, parcialmente podemos observar ahí el estribo, a nivel anterior-inferior vemos la trompa de Eustaquio, el promontorio. O sea, es un oído que nos permite ver las estructuras del oído medio, un oído bien ventilado. Fíjense, a diferencia de estos tres oídos, en la imagen de la izquierda vemos un pacientito con una otitis media efusiva. Fíjense la diferencia. Ya en el oído medio vemos burbujas, es decir, niveles hidroaéreos. ¿Sí? Este es un paciente con un oído ocupado. Probablemente nos consulte por algún dolor de tipo puntada, porque presenta una hipoacusia, sensación de plenitud óptica, ¿sí? Es un paciente que no puede destapar su oído, ¿sí? Por estos niveles hidroaéreos que se encuentran. Diferente es el paciente que vemos acá en la imagen del centro, ¿sí? Una otitis media aguda. ¿Qué vemos? Si bien el oído medio está ocupado, pero no vemos burbujas de aire, ¿sí? Vemos un líquido espeso que está ocupando todo el oído medio, abombamiento de la membrana timpánica, una hipervascularización del tímpano. Este es un paciente que se va a presentar con un dolor agudo, intenso, ¿sí? Entonces son diferentes la sintomatología, el tiempo de evolución, esto va a ser en forma inmediata, este probablemente sea un paciente que ya venga con varios días de sensación de oído tapado, ¿sí? Y el tratamiento, obviamente, que va a ser diferente. Y fíjense la imagen de la derecha, un paciente donde las características del líquido que vemos en el oído medio son totalmente distintas. Es un oído muy opaco, con características hemáticas, no logramos identificar ninguna estructura del oído medio, pero no está tan abombado como la otitis media aguda. Probablemente consulte por dolor, pero a veces puede consultar porque tiene el oído tapado. Generalmente son pacientes que tuvieron algún tipo de traumatismo y que tienen la sensación de, obviamente, hipoacusia, ¿sí? Entonces, el tratamiento y el manejo de los tres pacientes, dependiendo del contexto o del motivo por el cual nos consultó, va a ser distinto y el manejo también. Bien, ¿qué otra cosa nos vamos a encontrar cuando evaluemos la membrana timpánica? Nos vamos a encontrar con lo que es una otitis media crónica simple. Fíjense, dos ejemplos. Uno con una perforación anterior, es una perforación pequeña, ¿sí? Tenemos un resto anterior, ¿sí?
probablemente este sea un paciente nos pueda consultar por otorrea intermitente. Acá en este caso, obviamente puse una imagen con un oído seco porque lo que me interesa es que puedan identificar la diferencia entre un tímpano íntegro y un tímpano que presenta una perforación timpánica. Vean cómo a través de la perforación se pueden ver las estructuras del oído medio. Y esto que a veces puede llegar a generarnos cierta duda, van a ver en esta porque es muy notoria, porque se ven muy bien las estructuras del oído medio, pero a veces uno cuando no está habituado, no tiene el ojo acostumbrado, sobre todo al principio cuando empieza, no encontrás los márgenes de la perforación y te parece que ves un tímpano íntegro porque el oído medio no ves esto, el yunque, el estribo, no se ve todo esto y te puede engañar y lo que tenés que tratar de ir a identificar es el margen o el borde de la perforación. Vuelvo a repetir, acá es muy obvio, pero cuando uno recién empieza, a veces puede llegar a tener esa confusión. Por eso es importante indagar sobre los antecedentes del paciente. ¿Tuvo algún problema de oído de chico? ¿Tuvo alguna secreción del oído últimamente? ¿Es la primera vez que tiene este problema? ¿Ya la tuvo anteriormente? ¿Hace cuánto? ¿Cada cuánto le pasa? ¿Se moja y se le humedece el oído? ¿Sí? Todas esas cosas nos van a llevar a que tengamos un mejor examen físico. ¿Qué otra patología podemos encontrar? Bueno, patologías de oído medio, colesteatoma congénito. Fíjense, cómo vemos una perla de colesteatoma por debajo de la membrana timpánica. Que vemos un tímpano íntegro, pero que tiene esta pelotita blanca, esta perlita blanca por debajo del tímpano. A veces son pacientes que pasan años sin consultar, ¿sí? Habitualmente, generalmente son pacientes que consultan por hipoacusia, pero a veces los pacientes pediátricos es difícil a veces que mencionen, mamá, papá, no escucho bien del oído. Y si son pacientes que nunca tuvieron controles, que nunca fueron al pediatra, que no se hacen los controles con regularidad, muchas veces estos son hallazgos incidentales. Y si uno no tiene el ojo preparado para poder evaluarlo y verlo, bueno, a veces lo puede pasar por alto y no identificarlo. Distinto es, obviamente, el paciente de la derecha. Fíjense, esto es lo que yo les mencionaba cuando hay que evaluar bien también el ático del oído, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos omitir patología que está escondida por encima de la membrana timpánica. A nivel atical, donde generalmente se presentan los colesteatomas adquiridos, vamos a ver, muchas veces podés ver un colesteatoma gigante, pero otras veces no son colesteatomas gigantes. El paciente no tiene tanta pérdida auditiva, muchas veces el paciente viene con el oído seco. Entonces el paciente consulta por hipoacusia, uno mira el tímpano y dice, no, no, tenés un tímpano normal. Bueno, por eso es importante evaluar también el ático, porque te podés encontrar con un bolsillito en esa zona donde vas a encontrar alguna costrita, a veces ni siquiera ves piel, encontrás una costra, esa costra hay que limpiarla porque esto es como la punta del iceberg. Vas a encontrar la cascarita y toda la patología va a estar incluso metida a nivel atical y se va para la mastoides. Bien, y por último, alguna patología del conducto auditivo externo que pueden llegar a ver en alguna situación. Fíjense, vuelvo a repetir, cuando uno tiene el ojo ya acostumbrado, las cosas parecen simples. Pero cuando uno recién empieza, puede dejar pasar por alto patologías que después el pronóstico cambia, ¿sí? Imagen de la izquierda, una queratosis obturans, ¿sí? Un paciente que tiene piel que le crece en el conducto y que generalmente va a consultar por otorrea, ¿sí? Uno tiene que ir descamando esa piel y va a ver que es piel sana le va creciendo durante varios meses, cada 3, 4 meses, vos va a ver que el paciente lo va a tener en consultorio aspirándole esa piel que le crece. ¿Sí? Ahora, la imagen de la derecha totalmente distinta. Fíjense, también va a tener el conducto lastimado, lacerado, algo de otorrea. Habitualmente, él es un paciente que va a tener otalgia, o sea, se va a quejar de dolor, ¿sí? Pero no confundamos que cuando aspiremos una queratosis de obturas, el paciente se queje de dolor a un paciente que
ya viene con dolor, que viene con dolor de hace varios meses, ¿sí? Este es un paciente que probablemente nos podamos encontrar con algún ganglio cervical, por eso es importante la palpación del cuello, ¿sí? Entonces son dos oídos diferentes, pero que si uno recién empieza a ver oídos, puede confundir tranquilamente la patología. Y acá tres imágenes donde van a ver un oído mal ventilado, ¿sí? Esto puede ser por distintos motivos, por un distubarismo, eso que habíamos hablado en la clase anterior de la trompa de Eustaquio, puede que la trompa de Eustaquio no esté funcionando bien, paciente pediátrico que tiene hipertrofia adenoidea, que no se resolvió en su debido momento, entonces con el tiempo ese tímpano se retrae, ¿sí? Ven cómo este tímpano se chupa para adentro. Esto es una atelectasia, fíjense la diferencia, cómo en un tímpano normal yo puedo ver las estructuras del oído medio, pero acá el tímpano está directamente adherido a los huesecillos, ¿sí? Veo claramente el estribo, cómo se ve el yunque, cómo se ve el martillo. Eso es mucho más de un bolsillito a nivel apical. Acá otra de las cosas que podemos observar es un tubo de ventilación, ¿sí? Un tubo de ventilación en patología pediátrica habitualmente, cuando les colocamos en aquellos pacientes que hacen otitis medias a repetición, ¿sí? Para mantener ventilados esos oídos. Y por último, en la imagen de de la derecha, patologías vasculares, ¿sí? Por ejemplo, un glomus. ¿Sí? A veces este es muy neto, pero a veces podemos ver un puntito, ¿sí? Un puntito vascular, un puntito rojizo debajo del tímpano. Entonces, siempre que sospechemos algo que nos llama la atención, algo que sale de lo común, bueno, en ese caso siempre es importante descartar con estudios complementarios si existe o no la patología. Acá vemos otro paciente. Interesante. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El paciente hay que verlo en su totalidad. ¿Sí? Fíjense, este es un paciente que también habían visto, habían recibido en el sector de pediatría del hospital. ¿Sí? Paciente con tuberculosis. Característico de la tuberculosis, ven esta membrana timpánica con estas granulaciones, un oído húmedo, un oído que no se seca, a veces puede tener otalgia, tímpano perforado, pero tiene todas estas granulaciones rojizas que es un oído que no se seca, ¿sí? Está permanentemente supurando, permanentemente rojo, nunca va a mejorar, ¿sí? Y nos encontramos con estas lesiones en piel. Entonces, es un paciente que estudiamos en forma sistémica, cuando vemos que no está resolviendo, bueno, pedimos estudios complementarios para poder descartar y evaluar que no tenga una patología sistémica. Y acá estamos con la funcionalidad de la trompa de Eustaquio. ¿Cómo lo evaluamos? Le decimos al paciente que infle los cachetes, que haga la maniobra de Valsalva y fíjense cómo el tímpano se desplaza, ¿sí? No lo van a ver siempre, pero en aquellos tímpanos bien ventilados, con una buena funcionalidad de la trompa de Eustaquio, pueden ver ese movimiento de la membrana timpánica. Acumetría, otra de las partes del examen físico. ¿Qué nos va a permitir la acumetría? Bueno, nos va a permitir ver si el tipo de hipoacusia que tiene el paciente, ¿sí? Antes de pedir una audiometría, si tenemos alguna sospecha, le hacemos la prueba de Weber y la prueba de Rine. La prueba de Weber, lo que vamos a hacer es comparar la transmisión conductiva con la transmisión neurosensorial. Entonces apoyamos el diapasón en la línea media y le pedimos al paciente que nos diga hacia qué lado lateraliza la vibración del diapasón. Eso nos va a permitir observar si es una patología conductiva o neurosensorial. Y la prueba de RIN que nos permite es comparar en el mismo oído vía ósea y vía aérea, ¿sí? Esto nos permite evaluar en el mismo oído si la vía ósea, si la conducción está conservada o no. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que evaluar? Hay ciertas patologías que afectan al oído medio, como ustedes saben, en el oído medio pasa el nervio facial, ¿sí? El nervio facial, la segunda porción del facial y la tercera porción del facial pasan en el oído medio.
a nivel de la tercera porción, a nivel de la mastoides, que sale por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos con un paciente que tiene patología de oído complicada con parálisis facial, ¿sí? Acá en el recuadro de la derecha le dejo la clasificación que se utiliza habitualmente, que es la de Haussy-Brackmann, ¿sí? Y fíjense cómo este paciente que consultaba por patología otológica presenta una parálisis facial. Fíjense que presenta un cierre incompleto del ojo con signo de Bell, cómo el ojo se le eleva hacia arriba, cómo pierde a nivel de la frente las arrugas de la frente, al inflar los cachetes, cómo le es dificultoso poder hacerlo del lado derecho, ¿sí? Entonces, cómo pierde la comisura de los labios al sonreír, ¿sí? Entonces, esto nos va a hablar, dependiendo del grado de disfunción, si es una disfunción leve, moderada o severa, ¿sí? Bien, y después hay ciertas patologías que pueden afectar a nivel de lo que es el agujero rasgado posterior por algunas lesiones o algunos tumores que están dentro del oído, ¿sí? Y acá, ¿qué es importante evaluar? ¿Sí? Tenemos que evaluar el velo del paladar. Fíjense cómo este paciente presenta una asimetría a nivel del velo del paladar. ¿Por qué? Por afectación del glosofaringio homolateral, ¿sí? Y acá en la imagen de la derecha, como algunas patologías otológicas también tienen lesiones presentes a nivel de fauces, ¿sí? Esta paciente, si recuerdan la paciente que mostré al inicio del Ramsay Hunt, esta misma paciente, la que presenta úlceras a nivel del pabellón auricular. Fíjate cómo también tiene estas lesiones a nivel oral, a nivel de lo que es la lengua, esas mismas úlceras, esas mismas costras que se presentan a nivel de fauces. Otra paciente con lesión también a nivel del paladar, ¿sí? Entonces, esto, si nosotros, si bien vimos que la patología es el paciente consultó por la patología de oído, no nos olvidemos de evaluar también fauces, ¿sí? Cosa importante, dijimos que la ventilación del oído es a través de la trompa de Eustaquio. Si nosotros tenemos ciertos componentes rinosinusales que están afectando la ventilación nasal del paciente, probablemente sea un paciente que puede tener alteraciones en la ventilación del oído. Entonces, ¿qué vamos a evaluar a nivel nasal? Bueno, evaluamos que el paciente no tenga hipertrofia de cornetes, que no tenga un desvío septal, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué puede pasar? Puede tener un paciente con un oído crónico, es decir, una otitis media crónica simple. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo otitis a repetición en la infancia, porque no tenía bien ventilados los oídos. Y uno lo opera cuando es adulto y si no revisamos previamente que no tenga una mala ventilación nasal, podemos llegar a tener fallas en la cirugía otológica, es decir, le hacemos una miringoplastia, el injerto por ahí puede fallar. ¿Por qué? Porque el oído está mal ventilado. Entonces, siempre, siempre, siempre evaluar que el paciente tenga buena ventilación nasal. Y acá tenemos otro paciente que se presenta con rinolicorraquia, líquido cefalorraquídeo a través de fosas nasales. ¿Qué dijimos? Nosotros tenemos líquido cefalorraquídeo que puede ser por una fístula otológica y si el paciente puede tener otorraquia, es decir, que ese líquido cefalorraquídeo salga a través del conducto auditivo externo, pero muchas veces puede pasar que el paciente no tenga una perforación timpánica o no tenga la otorraquia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Descartamos que no sea una fístula de líquido cefalorraquídeo a nivel sinusal, a nivel del etmoides, que no haya una lesión, que no haya una dehiscencia a ese nivel. Y una vez que descartamos eso y que vemos, che, mirá, acá no parece que haya una lesión, bueno, no nos olvidemos que puede pasar el líquido del oído medio a través de la trompa de Eustaquio y el paciente se presenta con rinolicurraquia a raíz de una fístula de líquido cefalorraquídeo otológica. Y esto es un caso real que ha sucedido, que vimos en el hospital, que el paciente tenía patología otológica. Bien, vuelvo a repetir, evaluar el CAUM, ¿sí?
podemos tener pacientes que nos consultan por una otopatía serosa. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar que la trompa de Eustaquio no esté ocupada por un tumor de Caun, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, porque si tiene una ocupación, probablemente sea un oído mal ventilado y eso nosotros tenemos que descartar que a nivel de Caun no tenga patología. Y por otro lado, como dijimos, patologías del agujero rasgado posterior, pasa el décimo par craneal, puede tener afectado el décimo par craneal, ¿sí? Y el paciente presentarse con una disfonía por una parálisis cordal. Entonces, siempre que tengamos patología a nivel del agujero rasgado posterior, tenemos que evaluar el paladar, el CAUM y tenemos que evaluar que no tenga parálisis cordal. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar? Décimo primer par craneal, ¿sí? ¿Cómo lo evaluamos? Le pedimos al paciente que eleve los hombros para ver si presenta alguna asimetría, ¿sí? Y por otro lado, la motilidad lingual, ¿sí? Que el paciente no tenga una lateralización de su lengua, ¿sí? Porque puede tener afectado el doceavo par craneal o hipogloso. Bien, una vez que ya hicimos todo el examen físico, es decir, ya hicimos el interrogatorio, hicimos la inspección, hicimos la otoscopía, evaluamos todos los pares craneales, ¿qué tenemos? Tenemos estudios complementarios. Justamente como la palabra lo dice, nos van a servir de complemento para confirmar o para descartar. Es decir, teníamos ciertos diagnósticos diferenciales, bueno, nos sirve para confirmar un diagnóstico o para descartarlo. ¿Qué estudios pedimos habitualmente en pacientes que consultan por patología de oído? Estudios audiológicos, audiometría, logoaudiometría, timpanometría, impedanciometría, cufenometría o potenciales evocados, dependiendo de cuál sea la patología. Vamos a pedir estudios por imágenes, ¿sí? Dentro de los estudios por imágenes tenemos la tomografía computada, nos va a servir para evaluar todo lo que sea estructuras óseas, ¿sí? Habitualmente la solicitamos para ver que no tengamos eh, erosión ósea a nivel del ático, que no tengamos destrucción ósea a nivel de mastoides, en una mastoiditis, para ver que, si hay erosión de la tabla externa, para ver en una autoesclerosis, ¿sí? Que no haya fijación a nivel del estribo, ¿sí? ¿Qué otros estudios complementarios tenemos? Resonancia magnética, angioresonancia, resonancia non-epi. Resonancia magnética para ver tejidos blandos, ¿sí? O para evaluar un paciente en el cual sospechamos una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Una angioresonancia, tumores como por ejemplo un glomus, ¿sí? Queremos evaluar, a ver el tamaño, las dimensiones que tiene, ¿sí? En contacto, si está en contacto con alguna otra estructura noble. Una resonancia non-epi, ¿sí? Importante en aquellos pacientes que presentan un colestatoma, queremos evaluar si presenta una recidiva de un colestatoma, bueno, evaluamos con una resonancia non-epi. Y un centello en aquellos pacientes que queremos hacer, ya sea diagnóstico o seguimiento, por ejemplo, de una otitis externa necrotizante. Y por último, no menos importante, aquellos pacientes, como les dije, que tenemos que evaluar que no tenga alguna patología sistémica, pacientes que con el tratamiento no están respondiendo, que vemos que se le rota el antibiótico, que se hace el tratamiento y no mejora, que tiene eh, patología sistémica, lesiones en otra parte del cuerpo, bueno, pedimos un laboratorio completo para descartar algunas patologías, ya sea pacientes diabéticos, pacientes con alguna autoinmunidad, con alguna patología infecciosa. Entonces, a modo de conclusión, primero y fundamental, hacer una buena anamnesis, ¿sí? Como dijimos, el interrogatorio tiene que ser un interrogatorio dirigido, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer las preguntas para que el paciente nos vaya orientando hacia cuál es la patología que podemos llegar a estar sospechando. Segundo, examen físico. No se olviden solamente de ver el oído, sino también evaluar fauces y evaluar rininofaringe, ¿sí? Eso es importante. Después pasamos a los estudios complementarios. Como les dije, son de complemento, nos sirven para complementar si tenemos una duda, una sospecha diagnóstica, si queremos evaluar la severidad del cuadro, para objetivar también, ¿sí? Por ejemplo, paciente con hipoacusia, una audiometría, paciente que podemos descartar
Si tiene erosión ósea a nivel del oído medio, pedimos una tomografía. Lesiones a nivel del agujero rasgado posterior, también pedimos una tomografía o imágenes, una resonancia. Y como les dije, laboratorio también en aquellos pacientes que tienen patología sistémica. Después de que uno tiene bien confirmado el diagnóstico, recién ahí vamos a poder hacer un tratamiento adecuado y vamos a disminuir la posibilidad de fallas. Si uno sabe cuál es la patología y sabe hacer el tratamiento, tenemos menos posibilidades de fallar en el tratamiento. Muy bien. Bueno, gracias por su atención. Espero que no haya sido muy engorroso.